están todas disponibles, independientemente de las coberturas de sus centros, sus países. Algunos de ustedes conocen que creen que es lo mejor. Más quimioterapia. Más quimioterapia. Bien. Amilasa. ¿Alguna otra opción? O psiquímico. Bien. O sea que tenemos dos tipos. Uno que son más OSI con quimio y otro amilasa. Vamos a ver qué evidencia tenemos para hacer esas dos estrategias. Solamente a modo de repaso, esto ya lo conocen, el FPR es un gen que codifica por una proteína transmembrana, dominio extracelular, ligando, dominio transmembrana, dominio intracelular. Básicamente lo que sucede en las mutaciones es una activación constitutiva de esta proteína y eso desencadena una señalización intracelular para la duplicación celular, la supervivencia celular oncogénica. Recuerdan dos activaciones muy frecuentes de FPR, vamos a ver ahora en un rato las infrecuentes, pero la de lesión 19 un poquito más frecuente, 45%, y la de la mutación puntual del exón 21, como tenía esta paciente, 40% de frecuencia. Esto también lo deben conocer, esta es la frecuencia en Argentina, 17 por entre 14 y 17% es nuestra incidencia de mutaciones FPR frecuentes en Argentina. Sabemos que en Asia esa frecuencia es mucho más alta. Y si lo repasamos en los países de Latinoamérica, ustedes saben que Perú lleva a la cabeza la mayor incidencia de mutaciones de FPR, con casi la mitad, el 50%, prácticamente, la mitad de los pacientes van a tener alteraciones de FPR. Entonces, esto ya lo conocíamos desde hace tiempo, estos pacientes empezaron o los ensayos empezaron a comparar, de que se descubrieron los inhibidores de FPR, a comparar al inicio inhibidores de primera generación versus quimioterapia. Eso demostró la clara superioridad de los inhibidores, hasta que luego aparecieron inhibidores de segunda generación y los inhibidores como inhibidor de tercera generación, que demostró, como sabemos a través del estudio FLAURA, ser superior a los inhibidores de primera generación, tanto en PPS como en supervivencia global. Pero ahí, bueno, seguimos. Obviamente usamos el tratamiento, fue muy efectivo, pero claramente estos pacientes a la larga terminan progresando y la supervivencia termina siendo limitada. Así que la idea durante los últimos años fue intentar buscar nuevas estrategias para mejorar tanto la PPS como la supervivencia global. Se intentaron varias estrategias. Una de las opciones que se implementaron fue intentar sumar otro medicamento al TKI, sobre todo el TKI de primera generación. Esos medicamentos en general, muchos estudios los testearon con antiangiogénicos por algún racional biológico, y esos estudios fueron bastante positivos en términos de PPS, pero todos fueron negativos en términos de supervivencia global. Así que esa estrategia no terminó del todo en implementarse. Hasta que llegaron estas dos otras opciones a la clínica y sobre todo a los ensayos clínicos, y básicamente tenemos tres aprobaciones hoy día para estos pacientes: osimertinib, que es lo que veníamos haciendo, osimertinib más quimioterapia a través del estudio explorador que vamos a ver, y un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, una nueva estrategia, que es el amivantamab, que es un anticuerpo dual que inhibe tanto FPR como MET. Ustedes saben, vamos a repasarlo en un rato, pero las alteraciones de MET son uno de los principales mecanismos de resistencia a los inhibidores de FPR de primera, segunda y tercera generación, así que el racional es bastante claro para inhibir la reacción. Entonces vamos a intentar investigar cuál de las tres estrategias que son hasta ahora las aprobadas es la mejor para esta persona. Entonces, si comparamos cabeza a cabeza estos dos estudios, el FLAURA 2 es básicamente a los osimertinib sumando quimioterapia, 4 ciclos de quimioterapia, eventualmente pemetrexed de mantenimiento, versus el Mariposa, que es un estudio que comparó este anticuerpo dual contra FPR y contra MET, amivantamab, más lazertinib, que es un TKI FPR de tercera generación. La otra rama fue osimertinib y la otra rama fue lazertinib, como para intentar ver cuánto aportaba realmente el inhibidor de tercera generación por sobre el amivantamab. Vamos a intentar ir comparando estos estudios cabeza a cabeza, cosa que tiene un montón de vallas, pero no importa, lo vamos a hacer igual porque siempre lo hacemos. Así que la idea es ir tratando de ver con lupa cada uno de estos estudios, ver en qué es mejor uno o el otro, si es que lo encontramos. Comparados cabeza a cabeza, PFS, 25.5 meses de mediana de PFS para quimio con OSI, 23.7 meses para amilasa. Bastante similares, fíjense las curvas muy similares. Osimertinib performó 16 versus 17
calcado en los dos estudios. Tasa de respuesta. Ya la tasa de respuesta oxinoretinib es muy buena. Si uno le suma la quimioterapia o cambia la estrategia con amigaza, la realidad es que la tasa de respuesta sube un poco, no sube exageradamente, pero hay por ahí 5 o 8 puntos porcentuales de un poquito mejor tasa de respuesta. Lo otro es la PFS2. Ustedes saben, la PFS2 es la PFS desde el momento de la progresión desde el momento de la randomización hasta la segunda progresión. Lo mismo, significativo 0,70 de hazard ratio, 0,73 de hazard ratio en las dos estrategias. Así que como mejoría la PFS2, las dos estrategias parecen bastante similares. Lo último, más actualizado, supervivencia global. El primero en demostrar FLAURA2 demostró un beneficio significativo, 0.77, P 0.02 en términos de supervivencia global. Mariposa también lo demostró con un hazard ratio de 0.75, casi calcado. Fíjense las curvas, la separación de las curvas, la vamos a ver un poquito más en detalle. Si uno es un poco fino, podría ver que al principio, en los primeros 15, 18 meses, las curvas se entrecruzan. Eso pasa en los dos estudios y parecería que hay un grupo de pacientes con alguna resistencia primaria que todavía no logramos beneficiarlos con estas estrategias de tratamiento. Es importante que el mariposa, si bien la ganancia de supervivencia está proyectada a un año, pero todavía no alcanzó la mediana de supervivencia, entonces por ahí es un dato estadístico que uno debería tener presente, pero los dos estudios de las curvas están prácticamente calcados. Lo otro importante en estos pacientes, la metástasis cerebrales, el 40% de estos pacientes van a desarrollar metástasis cerebrales en algún momento de la evolución de la enfermedad. Los dos estudios demostraron las dos estrategias demostraron ser beneficiosas en términos de PFS intracraneal. Fíjense que las curvas son un poco diferentes, los hazard ratio también son un poco diferentes, un poco mejor para el lado. Un dato interesante que tenemos que conocer es que la evaluación de los pacientes con resonancias cerebrales era mucho más exhaustiva en el estudio de Mariposa que en el estudio FLAURA2, y eso puede tener que ver con esta diferencia en las curvas. Después se analizaron en términos de PFS un montón de subgrupos. Ya lo vimos, metástasis cerebrales. Si el GFR está detectado en plasma no, la alteración, si estaba o no mutado P53. En definitiva, en todos los subgrupos parecería que genera beneficio el FLAURA2, y si uno lo compara con el Mariposa, es muy parecido. En todos los subgrupos parecería que hay un claro beneficio. Así que acá no nos queda todo claro si usar una estrategia o usar la otra, porque parecerían muy similares en términos de eficacia. Si miramos en términos de supervivencia global y vemos algunos subgrupos, fíjense la de lesión del exón 19, en el FLAURA2, de lesión del exón 19 y 858. En los dos parecería que hay beneficio, tal vez ahí cruza el 1 las mutaciones del exón 21. Cruza un poco más el 1 en la L858R en el Forest Plot, en el estudio Mariposa. De vuelta, análisis de subgrupo, pero parecería que aquellos pacientes con mutaciones del exón 21 podrían no tener tan marcado beneficio. Entonces, vimos que son muy parecidos en términos de efectividad, donde son bastante diferentes es en términos de toxicidad. Ustedes saben que el estudio FLAURA2 es la toxicidad del osimertinib, le tengo que sumar la toxicidad de la quimioterapia, que a veces la neutropenia, trombocitopenia, anemia pueden llegar a ser considerables, y cuando uso el esquema Mariposa, amivantamab con lazertinib, voy a tener algunos efectos adversos muy característicos de la inhibición de GFR, paroliquia, rash, diarrea, y otros bastante característicos de la inhibición de MET, como pueden ser los edemas. Se implementaron diferentes estrategias para bajar esta toxicidad, porque claramente el esquema es un poco más, tiene una toxicidad un poco más difícil de manejar que el FLAURA2, y estos esquemas han sido el COCUM, que es realizar medidas profilácticas con diferentes situaciones para tratar de bajar la probabilidad de los huesos. Con eso se logró bajar a la mitad prácticamente el impacto dermatológico. El SKIPPER, que es un estudio que demostró la reducción de las reacciones infusionales, porque ustedes saben que con amivantamab en forma endovenosa hay probabilidad de riesgo de reacciones infusionales que llega casi hasta el 67%. Con este estudio se demostró que dando dexametasona sin dosis
empezando 2 días antes, 8 miligramos cada 12 horas, una dosis, una hora antes, perdón, de la aplicación, eso bajó las reacciones infusionales de 67 a 22%, que es algo que hacemos en la práctica habitual con taxanos o inclusive con el methotrexate. Y también la profilaxis, porque esta combinación de AMI y láser tiene un riesgo bastante aumentado de cerca del 20% de trombosis venosa profunda, que eso bajó prácticamente a la mitad cuando uno hace coagulación los primeros 4 meses. Entonces, estas son estudios que han demostrado que las medidas profilácticas y medidas para bajar el riesgo, y también durante el desarrollo de esta molécula se empezó a ver que la aplicación subcutánea también tenía mucho menor probabilidad de efectos adversos, sobre todo de reacciones infusionales, y esto es lo que demuestran algunos estudios como el PALOMA. Entonces, para ir terminando, uno debería pensar, bueno, estas fueron posibles estrategias para intentar estirar esta resistencia secundaria que teníamos rápidamente, una resistencia secundaria con osimertinib. Esa resistencia secundaria se puede estirar un poco más con estas estrategias de tratamiento, que son claramente las que están aprobadas. Pero hay otras estrategias que uno puede hacer para intentar estirar esa resistencia secundaria. Una es esta, esto tal vez no es estándar, pero es algo que se está intentando hacer, como lo demostró el estudio North Star, que se presentó en el 2022, tuvo una actualización hace poco, que es básicamente empezar osimertinib y aquellos pacientes que no tienen progresión a las 6 a 12 semanas, randomizarlos a seguir con osimertinib o hacer osimertinib más tratamiento de consolidación, con radioterapia y con cirugía. Este estudio demostró un beneficio bastante marcado en la PFS, 25 meses de PFS, bastante más que los otros 2 estudios. No es estándar, solamente por ahí lo podemos tomar como una prueba de concepto, pero son diferentes estrategias que estamos intentando para estirar aún más todavía esa PFS. Ahora, ¿cómo elegir entre la estrategia de Flaura 2 o de mariposa? No está del todo claro. Uno podría pensar racionalmente que está demostrado que amivantamab funciona mejor cuando hay mayor sobreexpresión de MET. Esto se demostró ya hace un par de años, donde en una corte del estudio Chrysalis se comparaba amivantamab más lazertinib, y claramente los pacientes que tenían sobreexpresión de MET tenían por lo menos mejor respuesta. Entonces, esa podría ser un racional para de acá al futuro tratar de seleccionar a los pacientes. Ese mismo racional se ve en el estudio Flaura, que es un fase 2, de vuelta, eso no es estándar, pero es una prueba de concepto que en un fase 2, aquellos pacientes que tengan sobreexpresión o amplificación de MET, se los randomizaba a osimertinib o osi más savolitinib, que es un inhibidor selectivo de MET. Y claramente los que recibían osi más savolitinib y tenían sobreexpresión o amplificación de MET, 90% de tasa de respuesta versus 60%. Entonces, parecería que inhibir esos 2 caminos en aquellos que tienen sobreexpresión o amplificación de MET podría ser una de las estrategias. Por eso, uno podría plantearse en aquellos pacientes que tengan, además del EGFR, una sobreexpresión de MET, tal vez podría usar el esquema mariposa. Aquellos que no tengan sobreexpresión de MET, uno podría usar eventualmente el Flaura 2. No es definitivo esto, pero es potencialmente una prueba de cómo poder estratificar la secuencia de estos pacientes, porque todavía no está claro. Obviamente que si uno empieza con AMI láser, después eventualmente tiene la posibilidad de hacer quimioterapia y no de la farmacoterapia, pero cómo secuenciar estos pacientes todavía no está del todo claro. Y por último, cómo seleccionar cuáles van a ser los factores más relevantes para seleccionar a estos pacientes. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Porque realmente parecen ser muy parecidos los estudios en efectividad, no tanto en toxicidad. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos factores clínicos o patológicos o moleculares, como el tipo de alteración de GFR, qué mutaciones, si tiene P53, si no lo tiene, si tiene ctDNA, que no lo vamos a poder ver en la práctica habitual todo el tiempo, el perfil de toxicidad, el sitio de las metástasis, si tiene metástasis cerebrales o no, y obviamente el acceso. Esto es algo que se muestra mayormente en los congresos y me parece relevante traerlo porque la mayoría de los pacientes con EGFR, con enfermedad avanzada, van a tener algún factor de mal pronóstico, que esos factores de pronóstico fueron demostrados en el ensayo clínico que los pacientes que hacen una combinación o un combo de tratamiento les va mejor. Entonces es posible que cerca del 70-80% de los pacientes que tratemos tengan algo de esto. Ya tener una mutación de P53 son el 50% de los pacientes por lo menos, así que es probable que la mayoría de los pacientes que veamos tengan alguno de estos factores que nos impliquen hacer una combinación. Entonces, como conclusión, la efectividad global de los regímenes de mariposa y Flaura 2 son bastante similares. AMI láser
y osiquimio demuestran beneficio en PFS y en supervivencia global si uno lo compara versus osimertinib, como hicieron los ensayos clínicos. Los perfiles de toxicidad son diferentes y ambos son más tóxicos que hacer solamente osimertinib, que es una droga que es relativamente poco tóxica y que la sabemos manejar bien. Para pacientes con metástasis cerebrales, ambas opciones son mejores y todavía faltan biomarcadores y todavía nos falta decir qué factores vamos a tener en cuenta para tomar la decisión. Yo creo que todavía hay un grupo de pacientes que pueden ser candidatos solamente a osimertinib. Está claro que las combinaciones son mejores, pero hay un grupo de pacientes que creo que pacientes con comorbilidades, pacientes añosos, que tengan bajo volumen de enfermedad, sin metástasis cerebrales, y que el paciente no esté del todo, del todo motivado en sumergirse en esta proporción de efectos adversos, tal vez sea un paciente que todavía hoy en día podamos usar osimertinib. Así que nada más. Muchas gracias. ¿Qué usan en general en primera línea? Erlotinib. En Uruguay tenemos cubierto de osimertinib. Afosinib. Laurado. Está en Colombia. Amilasa usan. ¿Está ni aprobado? Está aprobado. Está aprobado. ¿Y lo usan? ¿Por sobre Flaura 2 o prefieren Flaura 2?